18 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Vamos al norte del continente y al tema que está ahora candente, que está muy fuerte, la discusión en las redes sociales, imágenes, videos, discusión, lo que está ocurriendo en Canadá también, que ha repercutido en todo el mundo, la marcha, este convoy, del Freedom Convoy, en contra de, bueno, todos estos mandatos que surgen, ya sabemos, no los vamos a especificar por la cuestión de YouTube, sabemos a lo que nos referimos, que le exigen a los camioneros, le exigen al pueblo y, cómo no, en un país gobernado por una izquierda liberal, una ultra izquierda como es Trudeau, en el máximo progresismo posible y, bueno, uno de los referentes del Foro Económico Mundial, claro, de Klaus Schwab. Eh, Claro, esta manifestación que se llama Freedom Convoy 2022, que inició hace unos cuantos días atrás, ya en enero de este año, eh, que aglutina a una gran cantidad en lo que tiene que ver con los camioneros canadienses, que no solamente tratan, que tiene que ver todo con una cuestión de los suministros en Canadá, esto de los camioneros, y que cruzan la frontera entre Estados Unidos y este país. Y este movimiento que pareció casi, yo no lo vi venir, por ejemplo, pareció un poco espontáneo, aunque tiene una pinta de organización importante. Bueno, al cruzar la frontera entre un país y otro se exige este mandato, este pase, ¿no es cierto? Para que, bueno, puedan ir de un lado a otro y evitar lo que es, bueno, tener que estar aislados unos cuantos días, unos 15 días. Para que la gente pueda entender lo que está planteando, sabiendo lo que es el sistema de sensor de YouTube, para que lo puedan investigar, es muy similar lo que originó la protesta en Canadá con los camioneros al conflicto que a mí me tocó vivirlo cerca porque justo estaba de vacaciones en Mendoza, en el paso aduanero que tienen con Chile, que a partir de ciertas medidas vinculadas a la salud se impedía el paso libre, lo cual atrasaba las mercaderías, atrasaba los trabajos, obligaba a un aislamiento de días que encima tenía que financiar el propio camionero, y además que había una serie de requisas sobre cuestiones vinculadas a la salud de la persona muy privada que se veía expuesto ya por organismos públicos. Esto fue como el chispazo inicial, podríamos decir, muy similar a lo que está pasando ahora en Chile, Argentina, en el paso de Uspallata. Sí, sí, en Chile también hay, bueno, hay una cuestión con los camioneros. Acá, bueno, la cantidad se dio a conocer, una cantidad bastante masiva, por lo que se vieron en las fotos, en los videos, los drones, cómo filmaron los kilómetros de cola de la cantidad de camiones, a la cual además luego se le unió una gran cantidad de gente, de población, de ciudadanos canadienses apoyando con banderas, con pancartas, lo que fue este camino que hicieron la mayoría, una gran cantidad de camioneros de todo el país en una marcha que tenía como objetivo llegar este fin de semana pasado a la capital, Ottawa, de Canadá, y bueno, algunos hablaban de que no iban a frenar hasta que se produjera lo que es la destitución de Justin Trudeau. Otros decían que esto iba a paralizar, y claramente en realidad en los resultados se va a ver una crisis en lo que es la cadena de suministros, ya se está notando. Eso es un tema puntual del cual mucho no se habla, salvo algunos medios que se dedican a estos temas, unos medios económicos, ya sea Bloomberg, ya sea el Wall Street Journal, que hablan de lo que puede ser un colapso bastante grave en la cadena de suministros, aunque otros medios dicen que alrededor del 90% de los 120.000 camioneros transfronterizos de Canadá están, digamos, cumplen con esta imposición, ¿no es cierto?, sanitaria. Por lo tanto, Trudeau ya ha dicho incluso que que es una minoría, lo cual no es tan así porque 50.000 camioneros es de lo que se estaba hablando en distintos medios de comunicación. Se estaba hablando de hasta de 50 a 70 kilómetros de, de, de fila en las carreteras de Canadá. Bueno, también se suman los automóviles particulares que van pasando por todo el país y se dispusieron a llegar a la capital el día sábado.
donde lo que se inició fue un bloqueo. Se aglutinaron, se reunieron alrededor de lo que es el Parlamento canadiense, bloquearon las calles, hubo algunos incidentes, hubo banderas de todo tipo que los medios llamaron, bueno, los llaman, etiquetan y tildan a los camioneros de fascistas. Y hubo banderas libertarias, hasta banderas de ultraderecha de todo tipo. Bueno, esto llevó a que, bueno, Trudeau, el gobierno, algunos liberales criticaran fuertemente todo este movimiento. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pueda llegar a ocurrir respecto a este bloqueo en el Parlamento, la policía que trata de más o menos mantener la calma, mantener, digamos, un orden y esperar a que esto se descomprima, porque ya es como que están acampando prácticamente en el Parlamento, en la cercanía, alrededor, bloqueando las calles. Los camiones están bloqueando todas las rutas, todas las calles. La policía trata de tener mucha mesura en esta cuestión, salvo algunos enfrentamientos menores que hubo. También gente particular se ha trasladado a las afueras del Parlamento, no solamente camioneros, sino que apoyan fuertemente a este movimiento de camioneros. Y bueno, unos días antes, unas horas antes, aproximadamente 48 horas antes, Trudeau anunció que había estado expuesto al patógeno de Wuhan y que por lo tanto tenía que permanecer aislado. Esa fue la primera indicación de que parecía que Trudeau estaba temiendo algo. Así que, a pesar de que había dado negativo él. Pero luego de que eso ocurrió, cuando los camioneros ya llegan el sábado, la noticia fue, él había anunciado que iba a estar en su casa, trabajando desde casa, por precaución. Luego de eso, lo que ocurrió fue que anunciaron los medios como la CNBC y otros medios, como ya sea CNN, entre otros, que Trudeau había sido trasladado a una localización segura, secreta, porque claramente había un temor por su seguridad y por su familia. Se había ido de su vivienda a otro lugar seguro. Luego de esta información, Trudeau tuiteó, hizo varios hilos de tweets en contra de esta manifestación, también diciendo que era una minoría, aunque eso se contradice con la actitud del gobierno y de las fuerzas de seguridad canadienses, que hablan de, claro, tener que llevar al primer ministro no solamente fuera de su casa, sino a una localización segura, secreta. Había hasta una especulación que habría salido del país, algo que parece un rumor infundado. Bueno, más allá de todo esto, hay que ver cómo se sigue desarrollando con el paso de las horas, cuál es la intención final, cuánto tiempo va a estar paralizado Canadá, cuánto va a afectar a las cadenas de suministros. Y hay un tema muy puntual que tiene que ver con un lado distinto, un lado B, digamos, de esta protesta vinculada a algo que se ha estado informando en el último tiempo y tiene que ver con informaciones que ya vienen de años anteriores, no ahora, no se han gestado ahora, sino que he estado revisando informaciones y artículos, notas de otros años. Y en Canadá hay un problema. Canadá es un centro de poder muy importante, para el poder mundial bastante importante, y se ha estado advirtiendo últimamente, en las últimas horas, sacando estos artículos y estas notas, porque en Canadá hay una cuestión que tiene que ver con separatismo, con una secesión en algunos territorios, como por ejemplo los que están más al oeste de Canadá, vinculados a uno principalmente una provincia muy importante que se llama Alberta, que limita con Estados Unidos en el oeste. Aquí aparecen algunos nombres muy, muy, muy fuertes, muy reconocidos en esta marcha, por ejemplo, del Freedom Convoy. Vamos a dar algunos nombres como Patrick King, que es tildado y bueno, hay muchos videos de él en esta manifestación, donde se expresa bueno, de una forma bastante violenta, diciendo que esto se arregla con balas, que lo acusan a él desde hace mucho tiempo de ser un supremacista blanco. En 2020 estuvo metido en lo que tiene que ver con
una cuestión violenta bastante importante, un acto de violencia contra grupos antirracistas donde él estuvo implicado. Tiene un historial bastante relacionado a estos actos de violencia. Forma parte directamente, está vinculado a lo que es el Wexit. Wexit es un movimiento separatista de Canadá que desde hace mucho tiempo viene buscando esta independencia de lo que es, por ejemplo, Alberta, una provincia muy importante, con muchos recursos en Canadá, junto con otros que están limitando con Estados Unidos. No solamente Pat King, quien se está mostrando mucho en las redes sociales últimamente, en estas últimas horas, sino también está Peter Downing. Peter Downing es otro personaje como Patrick King, muy involucrado en este movimiento Wexit. También tiene acusaciones de ser de ultraderecha, de ser un conservador, ultraconservador. Bueno, cuestiones donde tratan de tildarlo y etiquetarlo negativamente. También forma parte de lo que es un partido de herencia cristiana. Bueno, como se lo describe en las redes, en la web, es un partido conservador, de derecha. Pero las advertencias dicen que acá hay un vínculo, y bueno, lo he podido comprobar porque así figuran incluso en páginas web oficiales, donde esta gente habría estado desde hace mucho tiempo recibiendo algunos dineros de algunas organizaciones atlantistas, algunas organizaciones globalistas, en las que aparece, por ejemplo, el Atlantic Council. Bueno, ¿por qué? Ocurre que hay una columnista muy importante, también rotulada, etiquetada como conservadora, que se llama Denise Francis, forma parte de la junta directiva oficial de Atlantic Council y fomenta y se encarga de realizar artículos y promover lo que es también este separatismo, este Wexit. Extrañamente son todos conservadores, pero extrañamente forman parte de una organización globalista que es Atlantic Council, que lo vamos a tratar Atlantic Council también en otro bloque, en lo referido a lo que está haciendo respecto a Ucrania y Rusia. Acá hay dos cuestiones que no las podemos tocar en este mismo bloque porque nos iríamos demasiado. Atlantic Council está financiada oficialmente y en su web, bueno, tiene los vínculos estrechos y muy directos con la OTAN y con, bueno, otras organizaciones atlantistas, como, bueno, que tienen, por ejemplo, las organizaciones atlantistas son no solamente la OTAN, sino el bloque occidental, lo que fue el Plan Marshall, todo después de lo que vino de la Segunda Guerra Mundial en adelante, del apoyo entre Canadá, Estados Unidos y, Europa. Un apoyo, una unión euroatlántica, podríamos decir. Eso significa atlantismo. Este Consejo del Atlántico, Atlantic Council, está muy vinculado a la OTAN, está muy vinculado a las Naciones Unidas. Lo toman como es un think tank estadounidense con sede en Washington. Nace en 1961 y esto, bueno, tiene una influencia directa en otras organizaciones. ¿Y quién pone dinero aquí? ¿Y quién tiene el visto bueno de esta organización? ¿Quién realiza notas favorables? Por ejemplo, en el año 2014, cuando fue lo que fue el Euromaidán en estas protestas que surgieron en Ucrania. Bueno, ¿de quién habló a favor del Euromaidán? George Soros, y aparece en 2014 en una nota del Atlantic Council, y George Soros oficialmente, él tiene un apoyo y financiamiento a este Atlantic Council. Bueno, si pueden ver la página de Atlantic Council van a encontrar varias notas donde George Soros es el principal, digamos, exponente y es muy venerado, tratado como el multimillonario filántropo. No solamente George Soros, sino que también hay otros oligarcas, por decirlo de alguna forma, que tienen que ver con el tema Ucrania y Rusia, como Víctor Pinchuk. Bueno, ya vamos a hablar de esos temas. Todos tienen características muy especiales vinculadas al globalismo y Denise Francis forma parte de esto y apoya claramente el movimiento Wexit, claramente apoya a estos personajes parecen ser la cabeza, ¿no es cierto?, en lo que es este movimiento del Freedom Convoy, porque claro, estarían con una intención que es moralmente válida, el objetivo y la gente por lo que está luchando en este momento. Bueno, detrás de eso podría haber un plan que sería mucho más favorable para los objetivos globalistas.
Puede ocurrir o puede que no. Puede ser que haya sido que esto se frustre. Pero veremos qué ocurre más adelante respecto a de lo que se trata esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar y cuáles son los fines? Sí, y ya para no extender tanto, pero creo que es necesario remarcar justamente, a veces se utiliza, no digo precisamente el movimiento conservador per se en su esencia, sino el discurso, porque el conservador bien se sabe que tiene una tradición arraigada en la historia y la identidad. El tema es cómo se utiliza. ¿Por qué? Porque curiosamente, como se está viendo que esto es una potencialmente podría suceder, para que lo puedan ver es, uno diría rápidamente, es bueno que un pueblo se libere de la opresión. Uno diría rápidamente, favorecemos la independencia. Ahora, no es lo mismo hablar de un nacionalismo argentino en referencia a cortar ciertos vínculos con organismos ideológicos supraestatales a el nacionalismo español que implica un separatismo particularmente catalán. Lo mismo puede llegar a suceder, insisto, potencialmente en Canadá, que se utilice este proceso independentista en cuanto a quebrar con los lazos ideológicos que tiene con el Partido Liberal de Trudeau, para decir, bueno, aprovechamos a fragmentar el pueblo canadiense, porque lo cierto es que el pueblo canadiense está unido en una lucha en contra del Partido Liberal. Ahora, yo creo que en ese sentido es lógico que ciertos filántropos millonarios internacionales vayan a invertir dinero para aprovechar este proceso, a resquebrajar por dentro y profundizar la atomización de ese pueblo canadiense. Entonces es lo que nos estamos diciendo, mucho cuidado, porque es importante que la gente sepa que hay intereses muy oscuros que van a utilizar este proceso para justamente mermar lo que es la soberanía nacional. Sí, y para terminar, el movimiento Brexit también busca oficialmente el apoyo y la ayuda de las Naciones Unidas. Bueno, unas palabras de Peter Downing fueron: como país independiente tenemos más libertad para canalizar nuestros recursos en la costa que en Canadá, dijo después de las elecciones en Canadá hace 3-4 años. Tendremos lo mejor de ambos mundos, dice, mantendremos nuestro dinero y tendremos acceso a la costa, hablando a favor totalmente del movimiento Brexit, apoyado por incluso una revista que se llama National Post, donde escribe, por ejemplo, esta conservadora, entre comillas, de Dennis Francis, donde, bueno, también está a favor del movimiento independentista y, bueno, con vínculos directamente también con el Atlantic Council. El Atlantic Council también, para que sepan, recibe, bueno, financiación de un grupo, una empresa petrolera muy conocida en Ucrania que se llama Burisma, que tiene que ver con los Biden, así que pero eso es otro tema. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.